About a month ago, Hace un mes, Addie and I took a trip to Huaraz. Adi y yo tomamos un viaje a Huaraz. We met a college group doing some missions work in a local village. Ahí conocimos a un grupo universitario que realizaba un trabajo misionero en algunas aldeas locales. One day we joined them for a hike in the Andes Mountains. Y un día nos unimos a ellos para una caminata por la cordillera de los Andes. Among the group was a new believer from Wales. Dentro del grupo había una persona de Gales. As we trailed behind, because we're slow, Y nos quedamos un poquito atrás porque somos lentos. I keep hearing this guy say, "Praise the Lord, praise the Lord." A cada rato escuchaba a este hombre decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Every time he would stumble, he would say, "Praise the Lord." Cada vez que se tropezaba decía, alabado sea el Señor. What a great default reaction. Qué gran reacción por defecto. During our hike, Addie, if you're ever around Addie, she will ask you to share her testimony. Durante el tiempo que estábamos ahí, Adi le pidió que compartiera su testimonio. And remember, when you're hiking at 4,000, 5,000 meters, there's not much air. Y recuerden que cuando estás haciendo escalada a 4.500 metros, no hay mucho oxígeno para hacer eso. So he gave us the short version. Así que nos dio una versión cortita. He shared that he did not grow up as a believer, Nos compartió que él no creció como un creyente and he had recently come to know the Lord. y que recientemente había conocido al Señor. But he said something that I will never forget. Pero él dijo algo que yo nunca me voy a olvidar. He said, as I studied God's people, the more I saw God. Y él dijo, a medida que estudio al pueblo de Dios, más veo a Dios. He said, when I didn't have my own faith, I was able to see the faith in my community around me, and it led me to the Lord. Él dijo, cuando yo no tenía mi propia fe, yo podía ver la fe alrededor en la comunidad de la iglesia, y eso me llevó al Señor. He observed what other believers were doing. Él estaba observando lo que los otros creyentes hacían. What a call to action. ¿Qué tal llamado de atención? To remember that we are witnesses to what we believe and who we believe in. Que recordemos que somos testigos de lo que creemos y en quién creemos. As we hiked those beautiful mountains, I reflected on God's greatness. Mientras subíamos estas preciosas montañas, yo reflexionaba acerca de la grandeza de Dios, with Haggai's words echoing in my mind. con las palabras de Ageo haciendo eco en mi mente. Consider your ways. Considera tus caminos. This phrase, repeated in Haggai, prompted personal reflection and urged me to consider my own actions. Esta frase repetida por Ageo provocó una reflexión personal y me impulsó a considerar mis propias acciones, as it did also for the young new believer who observed others and found the Lord. como lo hizo también en este joven creyente que al observar a su pueblo de Dios, él empezó a examinarse a sí mismo. Now, finding Haggai might require some navigation. Ahora, encontrar a Ageo en tu Biblia puede requerir un poco de navegación. No one's going to judge you if you have to use your concordance. Nadie te va a juzgar si tienes que buscar tu concordancia. If you go to the New Testament and you turn back a couple books, Si vas al Nuevo Testamento y retrocedes un par de libros, you will see Haggai nestled between Zechariah and Zephaniah. y vas a encontrar a Ageo entre Sofonías y Zacarías. It's a brief but one-page impactful message. Es un breve mensaje, pero muy impactante en esa pequeña página de 2 capítulos. I think the pastors knew what they were doing when they asked me to preach, Creo que los pastores sabían lo que estaban haciendo cuando me pidieron que predique a Ageo, because it's one page. porque es una página, ¿no? Praise the Lord. Alabado sea el Señor. And so we see that Haggai teaches us about God's corrective love Así que vemos a Ageo que nos corrige, que nos muestra, nos enseña acerca del amor correctivo de Dios, urging us to prioritize His will and consider our ways. instándonos a priorizar su voluntad y considerar nuestros caminos. Observing the Israelites, the Lord sent Haggai Al observar a los israelitas, el Señor envió a Ageo to rebuke and to encourage them to rebuild the temple, para reprenderlos y animarlos a reconstruir el templo, focusing on restoring their relationship with Him. al concentrarse en restaurar su relación con Él. In this brief but urgent 4-month ministry, En este breve pero urgente ministerio de 4 meses, Haggai emphasizes the obedience and trust in God's promises. Ageo enfatiza la obediencia y la confianza en las promesas de Dios.
God's desire to restore his house reflects his longing for a renewed relationship with his people. El deseo de Dios de restaurar su casa refleja su anhelo de una relación renovada con su pueblo. We are so blessed to serve a God that corrects us with love, guiding us back into alignment with him. Tenemos la bendición de servir a un Dios que corrige con amor, guiándonos nuevamente para alinearnos con Él como un Padre amoroso, As a loving father does. como un Padre amoroso mismo lo hace. Yes, God emphasizes the importance of obedience and the consequences of neglecting his will. Sí, Dios enfatiza la importancia de la obediencia y las consecuencias de descuidar su voluntad, But he always does it from a loving position. pero siempre lo hace desde una posición amorosa. Since it's Father's Day, let me challenge the dads to emulate this approach. Dado que es el Día del Padre, permítame desafiar a los padres a emular este enfoque. Let us strive to always correct in a way that restores relationship. Esforcémonos por corregir siempre de una manera que restaure las relaciones. Let us pray that our hearts are prepared to receive God's word today. Oremos para que nuestros corazones estén preparados para recibir la palabra de Dios hoy. Dios, muchas gracias. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Hablamos, Señor. Estamos escuchando. Ora para que nosotros corazones están abiertos para recibir lo que tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Consider your ways will be the title of my sermon today. Considerad vuestros caminos será el título de mi sermón de hoy. Please turn with me to Haggai. Por favor, vayamos a Ageo. In chapter 1, verse 1, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came to the prophet Haggai, to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judea, and to Joshua son of Josadak the high priest. Ageo 1, versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Now, doesn't that text bless you? Let me give you some context. Ahora, ¿no te bendice ese texto? Déjame darte un poco de contexto. To do so, I want us to take a quick journey. It starts with the creation we find in Genesis. Don't turn there. We're going to go fast. Are you ready? Para ello quiero llevarlos a un viaje rápido que comienza en la creación que encontramos en el Génesis. No gires, no vayas inmediatamente al pasaje. Nosotros vamos a ir completamente rápido. In the beginning, God. En el principio, Dios. God speaks the universe into existence and creates Adam and Eve. Dios hace que el universo exista y luego crea también a Adán y Eva. They question God and it leads to disobedience, causing sin to enter the world. Cuestionan a Dios, lo que lleva a la desobediencia, provocando que el pecado entre al mundo. Humanity becomes so corrupt that God sends a flood, La humanidad se vuelve tan corrupta que Dios envía un diluvio sparing Noah and his family and his sons and 2 of each kind. y solo salva a Noé y su familia y 2 de cada tipo de animal. After the flood, the people of Noah Después del diluvio, la familia de Noé began to multiply, se comienza a multiplicar, but they wanted to do their own thing. pero quieren hacer lo suyo propio. So they started to build a tower Entonces empiezan a construir una torre to reach the heavens. para alcanzar los cielos. But God scattered them all over the world and confused the language. Pero Dios los esparce por toda la tierra y los confunde con el idioma. This is why they call it Babel. Por eso lo llaman Babel. Further into Genesis, God calls Abram, renames him Abraham, Más adelante en Génesis, Dios llama a Abraham y le cambia el nombre a Abraham, which means father of many, que significa padre de muchos, and promises his descendants will become a great nation. y promete que sus descendientes se convertirán en una gran nación. Abraham's son Isaac and grandson Jacob, later named Israel, continues this covenant. Isaac, el hijo de Abraham, y su nieto Jacob, más tarde llamado Israel, continúan este pacto. Now, we know that Israel has 12 sons, and they are the 12 tribes of Israel. Jacob tiene luego 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel. Many of you know the story. Jacob's son is sold into slavery.
Algunos de ustedes quizá conocen la historia, él es vendido a la esclavitud, but God is with him. pero Dios está con él, con José. He rises to power in Egypt, and the Lord uses that power to save them from a starvation. Asciende al poder de Egipto y salva a su familia durante la hambruna. As we go into Exodus around 1446 BC, the Israelites are enslaved into Egypt. Si van al Éxodo, hacia más o menos 1446 a.C., los israelitas son esclavizados en Egipto. God calls Moses to lead out the people. Dios llama a Moisés para que los guíe. After miraculous signs and wonders, Pharaoh reluctantly lets them go. Después de señales milagrosas y varias plagas, el faraón los deja ir de mala gana. They cross the Red Sea, and Pharaoh's army drowns. Ellos cruzan el Mar Rojo y el ejército del faraón se ahoga. And the Israelites begin to receive God's law at the law of Mount Sinai. Los israelitas luego reciben la ley de Dios en el monte Sinaí. Despite God's provision, His protection, His presence and guidance, A pesar de la provisión, presencia y guía de Dios, ellos deciden desobedecer. they disobey. Ellos deciden desobedecer. So God makes these disobeying parents wander the wilderness for 40 years. Entonces Dios hace que estos padres desobedientes vaguen 40 años por el desierto. And He permits the next generation to enter into the promised land. Y Él permite que la siguiente generación pueda entrar a la tierra prometida. This entire account is in the first 5 books of the Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ese relato completo se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. In Joshua and Judges, Moses dies, and Joshua leads the Israelites into the promised land. Moisés muere y Josué conduce a Israel a la tierra prometida. He conquers it and divides it into the tribes that we spoke earlier. La conquista y la divide entre tribus. After his death, Israel falls into disobedience again, Después de la muerte, Israel vuelve a caer en la desobediencia cycling through sin, oppression, and deliverance by the judges. y pasa a experimentar pecado, opresión y la liberación por parte de los jueces. You see a cycle: disobedience. And Ven un ciclo slavery. de desobediencia. Amidst the chaos, Ruth, a Moabite, shows great loyalty to her Israelite mother-in-law, Naomi. En medio de este caos, Ruth, la moabita, muestra gran lealtad a su suegra israelita, Noemí. She marries Boaz and becomes King David's great-grandmother. Ruth se casa con Boaz y se convierte en bisabuela del rey David. In 1 Samuel through 2 Chronicles, around 1100 BC, Israel wants a king like everybody else. En Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas, alrededor de los años 1100 a.C., Israel quiere un rey humano como todos los demás. And God allows it and gives them Saul, Y Dios lo permite y les entrega a Saúl, who fails to obey God. quien no obedece a Dios. So God chooses a shepherd boy named And- David. Entonces Dios elige a un pastor llamado David. David defeats Goliath and unites the kingdom. David vence a Goliat y une el reino. Despite some failings, David repents and becomes a man after God's own heart. A pesar de algunos fracasos, David se arrepiente y se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. David's son Solomon builds a glorious temple in Jerusalem. Salomón, el hijo de David, construye un templo glorioso en Jerusalén. But after Solomon, the kingdom splits into Israel north and Judah south. Pero, después de Salomón, el reino se divide en Israel, norte, y Judá, el sur. The northern kingdom falls in Assyria around 722 BC. El reino del norte cae ante Asiria en el 722 a.C. And the southern kingdom falls into Babylon around 526 BC. y el reino del sur cae ante Babilonia en 586 a.C. This is where the people are destroyed and the temple is destroyed and the people are exiled. Ese es el momento en el que el templo es destruido y la gente es exiliada. Now we get into the prophets in exile. Prophets like Jeremiah and Ezekiel offer hope and future restoration. Ahora entremos a los profetas del exilio. Profetas como Jeremías y Ezequiel ofrecieron esperanza y restauración futura. Daniel in Babylon stands firm in his faith, interpreting dreams and revealing God is in control of everything. Daniel en Babilonia se mantuvo firme en su fe, interpretando sueños y revelando el control de Dios sobre todo. Ezra and Nehemiah, now around 538 BC, Esdras y Nehemías, ahora estamos en el 538 a.C., God stirs the heart of King Cyrus of Persia and he allows the Jews to return to Jerusalem.
Dios conmueve el corazón del rey Ciro de Persia y él permite que los judíos regresen a Jerusalén. This is signifying God's restoration, not just to the promised land, but to more importantly, back into their first love, the Lord, their God. Lo que muestra la restauración que hace Dios, no solamente a la tierra prometida, sino más importante aún, a su primer amor, el Señor, su Dios. They begin to rebuild the temple led by Zerubbabel, and then Nehemiah comes and protects the city walls, reinforcing the commitment to God's law, and then Esther saves her people in Persia. Comienzan a reconstruir el templo liderados por Zorobabel. Más tarde, Nehemías reconstruye las murallas de la ciudad, reforzando el compromiso con la ley de Dios. Now we get to the minor prophets. We have Hosea, Joel, Amos, and Micaiah call for repentance and justice, while Nahum, Habakkuk, and Zephaniah offer warnings and hope. Luego llegamos a los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós y Miqueas, que mandan arrepentimiento y justicia, mientras que Nahum, Habacuc y Sofonías ofrecen advertencias y esperanza. Now, I've missed a lot. Ahora que me he perdido mucho, You can catch up by reading the previous 36 books of the Bible. puedes ponerte al día leyendo los 36 libros anteriores en la Biblia. And so now we're on the 37th book, Haggai. Ahora estamos en el libro número 37, Ageo. The time is around 520 BC. Haggai the prophet is on the scene. He's reporting the news of what he sees. Es alrededor del año 520 y el profeta Ageo está en el lugar reportando la noticia. This is how he responds, verse 2. Y esto es lo que ve y cómo responde. Versículo 2. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Haggai looks around and he sees the people spiritually disengaged. Ageo mira a su alrededor y ve a la gente espiritualmente desconectada. The foundation of the temple had been laid more than 10 years ago. Los cimientos del templo se han puesto hace más o menos 10 años, But the work had stopped. pero el trabajo se ha detenido. ¿Por qué? Why? There's no external opposition like in the previous generations. No hubo una oposición externa, como en las generaciones anteriores. They just got lazy and refused to do what the Lord had called them to do. Simplemente cayeron en ser perezosos y se negaron a hacer lo que el Señor les estaba mandando hacer. They had been back in the promised land for almost 20 years, but selfish tendencies had begun to set in. Ellos habían estado de regreso en la tierra prometida durante 20 años, pero se habían instalado tendencias egoístas en ellos. They were so focused on their ways, they had misplaced God's priorities. Estaban tan centrados en sus propias necesidades que sus prioridades estaban fuera de lugar. God's priorities were not their priorities. Las prioridades de Dios no eran sus prioridades. Now, we have to look at this and see that the people saying it was not the right time revealed more about their hearts than it did the time. Ahora tenemos que ver de cerca y ver que la gente al decir no es el momento adecuado, esta palabra nos revela más acerca del corazón de ellos que de su tiempo. You're not walking in obedience if you're stalling to do what the Lord has called you to do. No estás caminando en obediencia si te demoras en hacer lo que el Señor te ha ordenado claramente que hagas. My wife used to tell my kids, delayed obedience is disobedience. Mi esposa solía decirle a nuestros hijos, la obediencia tardía es desobediencia. The time to obey the Lord is now. El momento de obedecer al Señor es ahora. Let's look at verse 3 through 6. Leamos capítulo 1, versículo 3 al 6. For time's sakes, Por ahorro de tiempo, Martin's going to read the verses. Martín va a leer el verso. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta.
y el que recibe salario en bolsa rota. They had let God take a back seat. Ellos habían puesto a Dios en un segundo plano. He was not their priority. It was me, I, and us. Dios ya no era más su prioridad. Era todo yo, solamente yo y nosotros. This reminds us to examine our own lives and to ensure that we are not allowing our personal needs to overshadow our commitment to God's Word. Esto nos sirve como un recordatorio para examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de no permitir que nuestras necesidades personales eclipsen nuestro compromiso con Dios y su obra. When we refuse to put God first, nothing ever seems to be enough. Cuando nos negamos a poner a Dios primero, en primer lugar, en nuestras vidas, nada parece ser suficiente. We work, we do, and it goes into a purse with holes. Trabajamos y hacemos, y va todo a una bolsa con agujeros. We push God aside and focus only on ourselves, and we're never satisfied. Cuando hacemos a Dios a un lado y nos centramos solamente en nosotros mismos, nunca estaremos satisfechos. The Israelites were busy making their own houses. That's why they call them paneled houses, the luxury homes. Los israelitas estaban ocupados haciendo sus vidas cómodas, construyendo sus casas con paneles. A estas casas de paneles eran llamadas las casas de lujo. They had forgot about what God wanted and why they were brought back to the promised land. Pero se olvidaron de lo que Dios quería y de por qué habían sido traídos de regreso a la tierra prometida. Remember, the Lord did not save you to leave you where you are. Recuerda que el Señor no los salvó para dejarlos donde están. If we try to keep our faith separate from our everyday life, we're going the wrong way. Si tratamos de mantener nuestra fe separada de los acontecimientos de nuestro día a día, estamos yendo en un camino incorrecto. And we will inevitably stray from the path of obedience and alignment with God's will. E inevitablemente nos desviaremos del camino de la obediencia y el alineamiento con la voluntad de Dios. Now, I can hear some of you now, Shelton, you don't understand. Ya puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo, Shelton, tú no entiendes. I'm too busy. Yo estoy muy ocupado. Once I get done with this or with that, then I will start doing what the Lord's called me to do. Una vez que termine con esto o aquello, entonces en ese momento estaré en una mejor posición para servir a Dios. Which means that God, He'll just going to have to settle for my second best, Lo que significa que Dios tendrá que conformarse con lo segundo mejor, for my spare change. con mi vuelto, con lo que me sobra. In verse 4, is it a time for yourselves to be living in panel houses while the house remains a ruin? En versículo 4 dice el Señor, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? The truth is, God doesn't need anything. Y la verdad es que Dios no necesita nada. But His love, His grace, and His mercy, He desires a relationship with you as a loving God. Pero en su gracia, en su amor y su misericordia, Él desea una relación contigo y como un Dios amoroso, Consider your ways. te dice que consideres tus caminos. When you love someone, you talk about them. Cuando amas a alguien, hablas de ese alguien. You listen to them. You cherish them. Lo escuchas y lo aprecias. Do you embrace God's love for you? ¿Aceptas el amor de Dios por ti? Look, we're all worshiping something. What are you worshiping? Mira, todos estamos adorando algo. ¿Qué adoras? If you are truly in love with God, trust that He knows everything. And if you draw close to Him, we're reminded in James 4:8, if you draw close to Him, He will draw close to you. Si realmente amas a Dios, confía en que Él sabe más. Entonces, acércate a Él. Porque como dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. God wants your heart and your surrendered life. Dios quiere tu corazón y tu vida entregada. Is He your true priority or just an emergency contact? ¿Él es tu verdadera prioridad en la vida o simplemente tu contacto de emergencia? God loves you and He gave Himself for you. When you give your heart and your worries, you replace those worries with His promise. Dios te ama y se entregó a sí mismo por ti. Tus preocupaciones son reemplazadas cuando confías en Él por sus promesas. Your life begins to align with the Lord. Tu vida comienza a alinearse a su palabra.
You live on mission with God, Vives en una misión con Dios and your purpose changes forever. y tu propósito cambia para siempre. Psalms 1 tells us, El Salmo 1 dice, Blessed is the man who does not follow the way of the wicked, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, or stands in the way of the sinners, because they delight in the law of the Lord. ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Dios se deleita Meditating on it day and night. y medita en ella de día y de noche. They are like trees planted next to the river, Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, bearing fruit each season. que da su fruto a su tiempo, en cada temporada, Their leaves neither wither, and they prosper in all that they do. y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. That's a promise from God. Eso es una promesa de parte de Dios. Live for God's glory. Vive para la gloria de Dios. Blessedness is not earned or deserved. La bienaventuranza no se gana ni se merece. Es un regalo de Dios. It's a gift for God. Es un regalo de Dios. This is not just about sacrificing and doing what you're told, but loving and delighting in the Lord. Eso no se trata de decirte que te sacrifiques o que tienes que hacer lo que te dicen, sino de amar y deleitarte en el Señor. 1 Samuel 15:22 refers to the sacrifices of Saul. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 refiriéndose a los sacrificios de Saúl, To obey is better to sacrifice. dice obedecer es mejor que sacrificarse. God prioritizes obedience over sacrifices, Dios prioriza la obediencia por sobre los sacrificios, urging us to align with His purpose and to prioritize His work over our own desires. haciéndonos un llamado urgente a alinearnos con sus propósitos y priorizar su obra sobre nuestros propios deseos. Offerings and sacrifices are meaningless without repentance and submission. Todas las ofrendas o sacrificios no tienen sentido sin un verdadero arrepentimiento y sumisión al Señor. Verse 7. Ageo 1:7 dice, Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él, y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa, que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. God is in control of everything. Dios tiene control de todo. Haggai exposes their excuses with the word of the Lord. Ageo expuso las excusas del pueblo con la palabra del Señor. When their expectations of prosperity went unfulfilled, Cuando sus expectativas de prosperidad no se cumplieron, Haggai challenged them with the word of God. Ageo los retó con la palabra de Dios. Nothing remains unkept from God. Nada queda cuando se le oculta algo a Dios. They were too focused on their own needs and neglected the work of God. Ellos estaban muy concentrados en sus propias necesidades y descuidaron la obra de Dios. Pastors and church leaders, fathers, really everyone, Pastores y líderes de la iglesia, padres, todos realmente, remember this: God's people rarely show commitment than their leaders. recuerden esto, el pueblo de Dios rara vez muestra más compromiso que sus líderes. But when their leaders are inspired by God's word, many believers often follow. Pero cuando los líderes son inspirados por la palabra de Dios, muchos creyentes a menudo los siguen. It's Father's Day, and we celebrate the right to be able to be called dads. Es el Día del Padre y celebramos a aquellos que tienen el privilegio de ser llamados papás. So I want to speak to the dads just for a second. Así que quiero hablar a los padres solamente por un segundo. Remember, God has designed your role, both at home and in the world, to lead.
Recuerda que Dios ha diseñado tu rol para liderar, tanto en el hogar como en el mundo. You are accountable, and your family looks to you for guidance. Tú eres el responsable y tu familia recurre a ti en busca de guía y de orientación. This responsibility goes beyond providing and teaching them. Esta responsabilidad va más allá que brindarles y enseñarles. It means leading them spiritually. Significa guiarlos espiritualmente. If the Lord is not your top priority in your life, consider the impact on your family and future generations. Si servir al Señor no es tu prioridad máxima en tu vida, considera el impacto de tu familia en las futuras generaciones. Your life and faith must be interconnected. Tu vida y tu fe deben estar conectadas. Pursue a relationship with Jesus as your Lord and Savior. Busca una relación con Jesús, con tu Señor. Make God your highest priority. Haz de Dios tu máxima prioridad. Doing that will bring everything into the right perspective. Hacer eso traerá todo a una correcta perspectiva. This is God's design. Ese es el diseño de Dios. Avoid the pitfalls and the misplaced priorities of neglecting God's work. Evita los peligros de las prioridades equivocadas y del descuido de la obra de Dios. Examine your hearts to ensure that God is truly at the center of your lives. Examina tu corazón y asegúrate de tener a Dios verdaderamente en el centro de tu vida. Engage with God's word, pray for your family, actively serve in the church, spend quality time with your family, and love your wife and children as God has called you to do so. Comprométete con la palabra de Dios, ora por tu familia, sirve activamente en la iglesia, pasa tiempo de calidad con tu familia y ama a tu esposa e hijos como Dios lo manda. I promise you, you will never regret it. Te lo prometo, nunca te arrepentirás de eso. I love these next few verses, 12 through 15, Me encantan los siguientes versículos, del 12 al 15, because the people obeyed without delay. porque el pueblo obedeció sin demora. They feared their Lord, and the Lord declared that he was with them. Ellos temieron al Señor y el Señor declaró, yo estoy con ustedes. This is where we should live, obeying, having a reverence for the Lord. Así es como debemos vivir, obedeciendo al Señor y teniendo reverencia y temor de Dios. This reverence produces a loving obedience for God. Esta reverencia produce una obediencia amorosa por Dios, resulting in walking in truth and knowing that the Lord is with us. que resulta en caminar en la verdad y saber que el Señor está con nosotros. We should find rest in that assurance Deberíamos encontrar descanso y reposo en esa seguridad, because God promises to never leave us or forsake us. porque Dios promete que nunca nos va a dejar desamparados. We can cling to that truth. Podemos aferrarnos a esa verdad. In Deuteronomy 31:8, En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, the Lord gives us a promise, and he tells us, the Lord God will be with you. He will go ahead of you. He will not fail you. He will not forsake you. Do not fear. Él dice, una promesa, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas. Let's remember God's word of assurances. These are promises that we can live by. Are you walking in that freedom of assurance? Recordemos la palabra de seguridad de Dios. Estas son promesas que podemos cumplir. ¿Estás caminando con esa libertad o el miedo a lo desconocido controla tu vida? Or are you walking in the fear of the unknown certainty that's controlling your life? ¿O el miedo de la incertidumbre está controlando tu vida? Verse 12. Versículo 12 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Do you see here? This is the fear of the Lord, not of man, not of the what ifs. The Lord doesn't operate in the what ifs. Si pueden ver esto, pueden ver que esto se trata del temor del Señor, no temor del hombre y no temor del qué pasaría si. El Señor no opera en qué pasaría si. Are you facing a storm? ¿Estás enfrentando una tormenta?
Remember the promise the Lord gives you. God is with you. Recuerda la promesa que el Señor te dio. Dios está contigo. This is the answer to your concerns. Esa es la respuesta a tus preocupaciones. God. Dios. Look, before my family and I moved here, it was very, very difficult. Antes de que mi familia y yo nos mudáramos aquí, la situación era muy difícil. We had so many questions as a dad, as a husband, as a family. Teníamos muchas preguntas, como un padre, como esposo y como familia. And all of my questions were legitimate concerns. Y todas mis preocupaciones eran legítimas. But the answer always came back the same. Pero la respuesta siempre era la misma. God would tell me, "Who do you say that I am?" Dios me decía, ¿quién dices que soy yo? You are God. Tú eres Dios. After that, what questions could you possibly have? Después de eso, ¿qué tipo de preguntas puedes tener? My questions would cease, and I would focus on knowing that He is God. Mis preguntas cesaron y me concentré en reconocer que Él es Dios. When we bring our concerns and our worries to the throne room of God, Cuando llevamos nuestras preocupaciones y preguntas al trono de Dios, that should be our response. You are God. esa debe ser nuestra respuesta. Tú eres Dios. Or praise the Lord. Alabado sea el Señor. What is your default reaction? ¿Cuál es tu reacción por defecto? Is it fear of your surroundings? ¿Es temor de lo que pasa a tu alrededor? Or is it praise God, you are God? ¿O es un alabado sea el Señor? Tú eres Dios. When we struggle, I promise you, just start praising the Lord. Cuando tengamos dificultades, te prometo esto que va a suceder. Solamente alaba al Señor. It's hard to hold on to problems when your hands are open. Es difícil enfrentar los problemas cuando no estás... Can you repeat that, please? It's hard to hold your hands closed when your hands are open to the Lord. Okay. I don't understand what you're saying. Okay. Okay. Es un poco difícil tener sus manos cerrado cuando estás orando a Dios. Okay. All right. Sorry. All right. I think it just puts us in a posture for us to remember, who do you say God is? Creo que eso nos pone en una postura de solamente empezar a recordar quién tú dices que yo soy, Señor. Is He the King of Kings? Is He your Savior? ¿Es Él el Rey de Reyes? ¿Es Él tu Salvador? Remember, God, He is in control of everything. Recuerda que Dios está en control de todo. He is God in the beginning, God, and the now, God, and the end, God. Él es Dios desde el principio, Él es Dios en el ahora y Él es Dios en el final. In Proverbs 9:10, we are reminded that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, se nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Do we have a fear of the Lord, a reverence? ¿Tienes temor del Señor? ¿Tienes reverencia? There are two types of fear. Hay dos tipos de miedo. One that draws you close to Him, Uno que te acerca a Él and one that pushes you away into bondage. y hay otro que te esclaviza de cosas que no son del Señor. Let's look at verse 13. Veamos el versículo 13 y el 14. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declaró el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. I love that part. It makes me think of the new believers' testimony. They saw the community of God moving. Este versículo me encanta porque me hace acordar a este nuevo creyente que vio a la comunidad de Dios moverse. In chapter 2, God is challenging them to remember what the temple used to look like in its former days and not to take shortcuts. Luego, en el capítulo 2, Dios los desafía a recordar cómo era el templo en sus días anteriores y a no tomar atajos. In verse 3 in chapter 2, it says, "Does anyone remember the house, this temple in its former splendor? How, in comparison, does it look to you now?" En versículo 3, Él les pregunta, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto el templo en su gloria primera?
¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? He tells them 3 times, be strong, be strong, be strong. Le dice 3 veces en versículo 4, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. He's assuring them that I am with you, my spirit remains among you, do not fear. Les está asegurando, yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Then God reminds them everything is fine. Y luego Dios les recuerda que todo le pertenece a Él. He will shake the nations and provide everything that is needed. Él sacudirá a las naciones y proporcionará todo lo que se necesite. The gold, the silver, everything, all of it. El oro, la plata, todo. Él es el dueño de todo. He owns it all. Do we trust him and rest in that assurance that God is the owner of everything? Él es el dueño de todo. ¿Confiamos en Él y descansamos en la seguridad de la fidelidad de Dios? Through their obedience, the Lord stirred up their hearts. Mediante su obediencia, el Señor había despertado su espíritu. He encourages them to be strong. Los anima a ser fuertes. What a blessing when we walk in the reverence of the Lord, and he will stir up our spirits. Qué bendición es que cuando nosotros caminamos en reverencia al Señor, Él despierta nuestro espíritu. It's infectious. Have you ever been around someone that is just full of the Holy Spirit and just everything about them is just they're talking about God? Y esto es tan contagioso. ¿Alguna vez han estado alrededor de alguien que está conmovido por el amor del Señor? Somos nosotros una comunidad de creyentes que nos atraemos los unos a otros por esa pasión que tenemos por Cristo. Are we stirred up as a church, as a community of believers that are drawing others to Christ? Somos nosotros como una iglesia, como una comunidad que está llevando a otros a tener un amor profundo por Dios. I pray that we continue to be stirred by the Spirit. Oro que nosotros sigamos siendo fortalecidos por el Espíritu. Let's move to verse 11 through 14. Pasemos al versículo 11 al 14. Here, they're busy with doing their work, but laziness has begun to creep in. Aquí todos están ocupados haciendo su trabajo, pero la pereza y el pecado comienzan a infiltrarse. And the Lord does what he does. He begins to ask provoking questions. Y el Señor hace lo que Él sabe hacer. Él comienza a hacer preguntas provocativas. Versículo Versículo 11. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. God is forcing them to self-reflect here, and I pray that we self-reflect in our lives, and we let the Lord reveal the sins that needs repentance. Dios los obliga a reflexionar sobre sí mismos, y yo oro que todos nosotros reflexionemos sobre nuestras vidas y permitamos que Dios revele los pecados que necesitan arrepentimiento. Remember, doing godly work is not about pace, but proximity. Hacer la obra piadosa de Dios no se trata de ritmo, sino de proximidad a Dios. We learn to trust Him more and more as we go through life's challenges. Aprendemos a confiar más y más cuando atravesamos los desafíos de esta vida. When I was trying to figure out if my family and I were going to be missionaries, I asked a pastor a question. Cuando yo estaba tratando de resolver el asunto de si mi familia o yo íbamos a ser misioneros, yo le pregunté a un pastor una pregunta. I was like, how will I know that this is what I'm supposed to do? Le dije, ¿cómo es que yo sé que esto es lo que tengo que hacer? And he told me, he said, don't be so focused on the destination that you miss the journey. Y él me dijo, no te concentres tanto en el destino, sino enfócate en el viaje. He said, just draw close to the Lord
and the Lord will clarify your steps. Solamente camina junto con el Señor y el Señor clarificará tus pasos. We have to stay close to the Lord and allow Him to guide our steps. Tenemos que permanecer cerca del Señor y dejar que nos guíe. They were doing the work, but they had lost reverence for the Lord. Ellos estaban haciendo el trabajo, pero habían perdido reverencia por Dios. And their lack of holiness and reverence for the Lord and their work was impeding God's priorities. Se habían alejado de la santidad, estaban manteniendo el trabajo, pero no estaban con un corazón ardiente por Dios. If you take notes, here's some questions. Si tomas notas, aquí hay algunas preguntas. What has the Lord been asking you lately? ¿Qué te ha estado pidiendo el Señor últimamente? Are you listening to Him? ¿Le estás escuchando? Are there things in your life that are hindering your relationship with God? ¿Hay cosas en tu vida que están obstaculizando tu relación con Dios? Do you need to adjust your priorities to make God number one in your life? ¿Necesitas ajustar tus prioridades para que Dios sea el número uno en tu vida? Remember, the Israelites were working diligently. Recuerda que los israelitas estaban construyendo diligentemente. They were building the temple, seemingly obedient, but sin had crept in. Ellos estaban reconstruyendo el templo, aparentemente siendo obedientes, pero el pecado se había infiltrado. They began to take shortcuts, get lazy, Empezaron a tomar atajos y se hicieron perezosos, and disobedience spread, defiling their righteous work. y la desobediencia se extendió, contaminando la obra justa. Remember, sin is a defilement, and it is very contagious. Recuerda que el pecado es como una enfermedad muy contagiosa. Nothing remains untainted. Nada queda intacto. Please don't think that your sin is hidden. It affects everything. Por favor, no creas que tu pecado es oculto. Esto afecta a todo. What sin is defiling your life and your ministry? ¿Qué pecado está contaminando tu vida y tu ministerio? Please don't underestimate its influence. No subestimes su influencia corrupta. Guard against that sin and what is polluting the Lord's work. Guárdense de permitir que el pecado contamine la obra del Señor. Let's look at verse 15. Así que el versículo 15 del capítulo 2 dice: Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda la obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto. Desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. That phrase there, carefully consider or think carefully, means to set your hearts on it. Esta frase de considerar bien o considerar cuidadosamente o pensar cuidadosamente significa pongan sus corazones en esto. In those verses, God is reminding them to think and remember the past, but to look forward. Dios les está instando a recordar el pasado, pero a centrarse en el futuro. He is asking them to reflect on previous situations that did not lead to repentance. Él les está diciendo que reflexionen sobre estas situaciones que no llevaron al pueblo al arrepentimiento. And he's asking them to consider their ways before restoration. Y le está diciendo, consideren sus caminos antes de que se pueda hacer la restauración. Who are you before Christ died? ¿Quién eras tú antes que Cristo muriera? Ephesians 2:1 tells us that we were spiritually dead. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos espiritualmente muertos. And it underscores the state, emphasizing our separation from God due to sin. But there's good news. Pero esto enfatiza nuestra separación de Dios debido al pecado. Pero hay buenas noticias. Verse 19. Ageo, capítulo 2, versículo 19 dice: ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Are we thanking God for restoration and redemption? ¿Estamos agradecidos a Dios por la restauración y la redención? Without Christ,
I cannot think of where my life would be. Sin Cristo no puedo ni imaginar dónde estaría yo. I had destroyed everything. Habría destruido todo antes de Jesús. But thank God he restored and redeemed it all. Pero gracias damos a Dios porque Él lo restauró y lo redimió todo. He changed the trajectory of my future and just redeemed my entire life. Él cambió la dirección de mi futuro y redimió mi vida completa. He changed my marriage. Él cambió mi matrimonio, He changed my outlook. cambió la forma en que yo veía el mundo He gave me a new heart. y me dio un nuevo corazón. This is his promised blessing to the Israelites. Esta es su bendición prometida para los israelitas. Even before we can see, touch, or anything, he's saying, I will produce it. Incluso antes de que veamos o toquemos y produzcamos, Él nos asegura su presencia y provisión. He is assuring us of his assurance and his faithfulness. Él nos da seguridad de su compañía y la fidelidad de Dios. Do we cling to that faithfulness? ¿Nosotros estamos confiando en esa fidelidad? As the book of Haggai concludes, we witness God assuring Zerubbabel of his favor and protection amidst the storms and the challenges. Al concluir el libro de Ageo, somos testigos de cómo Dios le asegura a Zorobabel su favor y protección en medio de tormentas y desafíos. Remember, in times of turmoil and uncertainty, God remains faithful to his promises. En tiempos de agitación e incertidumbre, Dios permanece fiel a sus promesas. Are we clinging to that assurance? Te estás acercando a esa seguridad. Are we trusting in his presence and provision even when the outcome is unseen? ¿Confías en su presencia y provisión incluso cuando el resultado es invisible? The other night, my son and I were talking for almost 4 hours. El otro día, mi hijo y yo hablamos casi por 4 horas. I love talking with those that I love about what I love. Me encanta hablar con los que amo acerca de lo que amo. We were walking through Romans, Y estábamos hablando sobre el libro de Romanos, from context to word complexities to the simple thread of God's love. desde los contextos y complejidades de palabras hasta el simple hilo del amor de Dios. After all of that conversation, we landed in Romans 10, 8 through 15. Después de toda esa conversación, llegamos a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15. Man, and we could not stop delighting in it. Y no pudimos dejar de deleitarnos en este pasaje. Romans 10:8 says, but what does it say? The word of the Lord is near you, in your mouth and in your heart. Y dice el versículo 8, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Paul is reminding the Israelites, this is the word of faith that we preach. If you openly declare the Lord with your mouth and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, then you will be saved. Pablo les está recordando a los israelitas que si ellos aman esta palabra con su corazón y la manifiestan con su boca también, entonces ellos podrán ser salvos. For it is by believing in your heart that you were made right with God. Porque es cuando tú crees en tu corazón que tú te pones en una situación correcta con Dios. And it's openly declaring your faith that you are saved. Y es al confesar abiertamente lo que tienes en tu corazón de amor por Dios, que entonces eres salvo. Have you made that decision? ¿Has hecho esa decisión? As Scripture tells us, anyone who trusts anyone, not some, anyone who trusts in him will never be disgraced. La Escritura nos dice que cualquiera que confía en Dios nunca pasará una desgracia en el futuro. Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord who gives generously to all who call on him. Judíos y gentiles tienen el mismo destino si son hijos de Dios que los ha llamado. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todos los que llaman el nombre del Señor serán salvos. Have you called on the name of the Lord? ¿Has llamado el nombre del Señor? Do you struggle with fear, anxiety, or sinful things in your life? ¿Tienes batallas con temores, ansiedad y batallas en tu vida? Do you have questions about purpose, about your place in the world? ¿Tienes preguntas sobre el propósito y su lugar y tu lugar en el mundo? Know this, God is trustworthy. Tienes que saber esto.
Dios es digno de tu confianza. He loves you deeply and desires a restored relationship with you. Él te ama profundamente y desea una relación restaurada contigo. Embrace Jesus. Abraza a Jesús. Look, this doesn't mean that your life will become easy, Esto no garantiza que tu vida será de ahora en adelante fácil, but your hope will shift from the fleeting to the eternal. pero tu esperanza pasará de algo fugaz a lo eterno, And you will be anchored in the God of hope. anclado en el Dios de la esperanza. Church, we have been hearing last Sunday and some this morning from Danielle about living on mission with God. Iglesia, escuchamos nuevamente la semana pasada a Jim y también esta mañana al pastor Daniel acerca de vivir en la misión de Dios. So I want to leave you with Romans 10, 14 through 15. Así que quiero dejarlos con Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. But how can they call on him to save them unless they believe in him? ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how can they hear of him unless someone tells them? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how will anyone go and tell them without being sent? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring the good news. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Now let us go forth as messengers of the gospel, Ahora avancemos como mensajeros del evangelio, living in alignment with the Lord's mission. viviendo en alineación con la misión del Señor. I pray that each of us will earnestly consider your ways. Ruego que cada uno de nosotros consideremos realmente y seriamente nuestros caminos. Oramos. Oremos. Jesús nos ayuda a considerar nuestros caminos. Oro para que hoy, si hay alguien aquí que no te conoce, te abra la puerta de su corazón y te permita entrar a través de la fe en Jesús. Pido que tus palabras penetran en todos nuestros corazones y tengamos el deseo de ser obedientes y confiar en tus promesas. Dios, eres tan fiel. Gracias por darnos la gracia que no merecemos para poder tener una relación personal contigo. Oro hoy para que simplemente envuelvamos nuestra obediencia en tu no a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.